Petco es una empresa internacional dedicada a comercializar y vender productos para el mercado de las mascotas. Distribuyen desde alimentos hasta accesorios para el hogar. En los últimos meses, el equipo de desarrollo e investigación de la compañía ha desarrollado una vacuna cuyo objetivo es incrementar el rendimiento físico de las mascotas caninas. Debido al desarrollo de este nuevo producto, la compañía está muy interesada en determinar el impacto que tendrá el lanzamiento en el mercado en los próximos 9 años. Para ello, se partirá de analizar la demanda para determinar el posible recibimiento e impacto que tendrá la vacuna en el mercado de los perros. Para este análisis, Petco cuenta con una base de datos que muestra el número de perros registrados históricamente en la plataforma de registro nacional. Este será nuestro punto de partida. De este modo, procedemos a analizar el número de perros que podrían usar potencialmente la vacuna. Se podría asumir este número como el total de perros disponibles en el territorio donde opera Petco. Tal como se puede observar en la gráfica que analiza el periodo de tiempo desde 1991 hasta el 2020, el número de perros registrados tiene un crecimiento con comportamiento exponencial, que si lo analizamos en detalle encontramos que presenta tasas de crecimiento anuales entre el 3 y el 6% y una media y una moda del 5% entre esos valores. De este modo, asumimos una tasa de crecimiento constante igual al 5%, que va a ser empleada durante el periodo de 2021 hasta el 2029. Además, el número de perros potencialmente vacunables para dicho periodo va a ser fijo, es decir, ese 5% va a ser empleado en todos los periodos. Tal como se puede observar en esta tabla, el número de perros registrados, enumerado con la letra X, X1, X2 y X3 para cada periodo, aumenta en un 5%, pero esos valores se van a mantener por el resto del ejercicio. Sin embargo, el número de perros registrados no representa el valor de la demanda real de la vacuna. Análisis de la demanda real. Para analizar la demanda real, encontramos tres escenarios. El primero de ellos, el escenario malo, es aquel donde el 20% de los perros registrados se vacunan. Este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia del 20%. El segundo escenario, el escenario bueno, es aquel donde el 40% de los perros registrados se vacunan. Ocurre en el 60% de los casos. Y finalmente, el tercer escenario, el mejor escenario, es aquel donde el 70% de los perros se vacunan. Esto ocurre en el 20% de los casos. De este modo, encontramos nuevos valores, que están enumerados con el color naranja y la letra Y, que dependen de la columna X. Esta columna se llamará la demanda real. El valor de la demanda real es variable, ya que responde a las probabilidades de los tres escenarios mencionados anteriormente. Se debe aclarar que el valor de la demanda real siempre va a ser menor al número de los perros registrados, ya que este valor solo representa un porcentaje de dicho valor X. Análisis de la competencia. Se estima que existen tres empresas que pueden competir en el mercado. Eso quiere decir que esas tres empresas también pueden comercializar la vacuna y por ende la demanda va a disminuir, pues ahora deben compartir el mercado las tres firmas. Se estima, además, que el primer año de operaciones, es decir, el 2021, no habrá competencia. Sin embargo, al comienzo de cada año, a partir del segundo año, cada competidor que no haya entrado todavía al mercado tiene un 40% de probabilidades de entrar en él. De este modo, encontramos una nueva columna, donde los valores es un valor binario variable que responde a las siguientes probabilidades. Al inicio de cada periodo va a haber un 40% de probabilidades para que cada competidor entre al mercado. Este valor se va a repetir por los siguientes periodos si es que el competidor no ha entrado previamente. Ojo, solamente pueden entrar tres competidores.
En este caso, si los tres competidores entran para el 2026, en el periodo 2027, 2028 y 2029, la probabilidad de que entre un nuevo competidor va a ser igual al 0%. Análisis de pérdida de mercado debido a la competencia. Cuando entra un nuevo competidor, el mercado se disminuye. En un 50% de los casos, Petco pierde el 15% de la demanda real. En el otro 50% de los casos, la empresa pierde el 20% del mismo valor. Tal como se observa en esta tabla, habrá una nueva columna llamada demanda real después de la entrada de los competidores, donde se mostrarán valores variables que responden a las probabilidades mencionadas anteriormente. En este caso hipotético, en el 2022 hubo la entrada de un nuevo competidor. En este caso, Petco pierde en el 50% de los casos un 15% del mercado real y esa pérdida de mercado afectará la demanda de los próximos periodos. Es decir, que a pesar de que en el 2023 y en el 2024 no hayan entrado nuevos competidores, ya Petco ha perdido mercado. Y esta pérdida se aumentará en el 2025 y 2026, donde entrarán nuevos competidores para dividirse aún más el mercado, con las mismas probabilidades. Análisis de pérdida de patente. Se espera que la vacuna pueda ser utilizada por la empresa únicamente por cierta cantidad de años. Después de esta cantidad de años, la vacuna pasa a ser propiedad del Estado y por lo tanto la empresa ya no la puede producir ni comercializar. La probabilidad de que esto ocurra se enuncia en la siguiente tabla, donde se puede observar que los primeros 4 años, del 2021 al 2024, no hay probabilidad de perder la patente. Sin embargo, a partir del 2025, sí existe la posibilidad de que el negocio se termine. Para continuar con el análisis, únicamente emplearemos la columna de la demanda real después de la entrada de los competidores, representada por los valores Z, Z1, Z2, Z3 para cada periodo de tiempo. Sin embargo, sabemos que detrás de esta columna hay varios valores. El primero de ellos es el número de perros registrados, que es un valor fijo. También está el valor de la demanda real determinada por los tres escenarios, que es un valor variable. También encontramos una variable binomial que determina la entrada de los competidores. Y finalmente una variable que determina la pérdida de mercado por la entrada de dichos competidores. En este caso, podemos observar que la pérdida de patentes únicamente ocurre a partir del 2025 con las probabilidades de 5% para el quinto año, 20% para el sexto año, 50% para el séptimo año, 20% para el octavo año y 5% para el noveno año. Es un valor variable que se comporta según esas probabilidades. Por ejemplo, si en el 2025 se pierde la patente, la proyección termina, pues el negocio terminaría y no se podría producir más. Análisis de costos. Petco cuenta con dos tipos de costos. Primero, los costos unitarios, que son aquellos costos derivados de los insumos de producción de cada vacuna. Para hallar este valor, se realizó un promedio de la producción de 48 lotes, donde se obtuvo 401 pesos como el costo unitario por unidad de vacuna. Respecto a los costos operacionales, que son aquellos derivados por la compra de equipos, contratos de personal, servicios públicos, etc., vemos que en el primer año de operaciones se debe realizar un pago de 3.500 pesos que se debe multiplicar por la cantidad producida en ese año. Adicionalmente se debe pagar 300 pesos multiplicado también por la misma cantidad producida en ese año. Sin embargo, a partir del 2022 en adelante, únicamente se debe pagar 300 pesos por la cantidad producida. Se debe mencionar que ambos costos se deben ajustar a la inflación. Así pues, para calcular la inflación, realizamos un análisis de la variación porcentual de los últimos 4 años, tal como se puede observar en la tabla. Por ejemplo, para calcular la inflación del 2020, sumamos la inflación del 2019 a la variación de los últimos 4 años hasta el 2016. Los valores que obtuvimos fueron los siguientes. Esta inflación la ajustamos a los costos unitarios, que partieron en 401 pesos y fueron aumentando progresivamente por los próximos 9 años. Respecto al ajuste en los costos operacionales, podemos observar que estos costos dependen de la cantidad producida cada año y de la inflación. Respecto a las cantidades producidas cada año, es un valor que puede variar entre las 100.000 unidades como valor mínimo y las 500.000 unidades como valor máximo, y progresa aumentando con intervalos de 50.000 unidades. De este modo, vemos una nueva columna llamada costos operacionales,
donde encontramos valores variables que dependen, como ya mencionamos, del número de unidades producidas. Nótese que en el 2021 el valor es más elevado debido a la primera inversión de 3.500 pesos multiplicado por la cantidad producida. Los valores acá presentados son para un ejemplo con 500.000 unidades producidas en cada año. Análisis de precio de venta. El precio de venta para la vacuna para el primer año 2021 es una variable aleatoria que responde a una función de probabilidad de distribución normal, con un valor medio de 2.200 pesos y una varianza de 400. Es decir, que ese valor es variable y va a cambiar cada vez que se haga una simulación. El precio de venta también se debe ajustar a la inflación. Tal como podemos ver en esta tabla, encontramos costos operacionales para un ejemplo con una producción de 500.000 unidades cada año. Y también podemos ver un ejemplo para un precio de venta inicial de 2.200 pesos en el primer año y que va aumentando cada año de acuerdo a la inflación. Análisis de utilidades y BPN. Para analizar las utilidades, primero se debe determinar el número de unidades para vender. Si la cantidad de producción anual es mayor a la demanda después de los competidores, se emplea el valor de la demanda después de los competidores como el número de unidades a vender. Si la cantidad de la producción anual es menor a la demanda después de los competidores, se emplea el valor de la cantidad de la producción. Como segundo paso, para calcular los ingresos, se multiplica el número de unidades a vender hallado anteriormente por el precio de venta, que responde a una distribución normal. El tercer paso es calcular el valor de los costos, donde se multiplica el número de unidades a vender por el costo unitario y además se le suma los costos operacionales. Finalmente, se aplica la fórmula para calcular la utilidad como ingresos menos los costos. Valor presente neto o BPN. Para calcular el valor presente neto, se trae todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. Así que en primer lugar, se proyectan las utilidades para todos los periodos, tal como se puede observar en la tabla, con valores de U1, U2, U3 para cada periodo. Y en segundo lugar, se ajustan al valor presente mediante una tasa de interés. Ese valor de la tasa de interés es una variable aleatoria con distribución triangular que puede obtener valor mínimo de 9%, un valor máximo de 11,5% y un valor más probable de 10%. Tras llegar a este punto, es valioso mencionar los valores que van a cambiar al momento de realizar simulaciones para hallar el BPN óptimo. El primero es la probabilidad de los tres escenarios para calcular la demanda real. También está la probabilidad de entrar a los competidores, la porción de mercado perdida por cada competidor, la probabilidad de perder la patente, la pérdida de mercado por cada competidor, el precio de venta para el periodo 2021 y la tasa de interés para calcular el valor presente neto. También la cantidad de producción anual, que es un valor que varía entre 100.000 y 500.000 unidades anuales, y es el valor que buscamos para optimizar el BPM antes de realizar las simulaciones. Habiendo mencionado ya todos los supuestos de los que hemos hablado hasta ahora, llegamos a la parte final donde damos nuestra recomendación basada en resultados. Para ello vale la pena recordar que usamos el valor presente neto, pues que basada en la tasa de retorno que es vista como el rendimiento mínimo esperado del capital, podemos afirmar que llegaremos a tomar la mejor decisión. Para esto usamos el sistema operativo Crystal Ball, el cual nos permite hacer una serie de simulaciones haciendo uso de los supuestos y probabilidades que mencionamos anteriormente, para así poder llegar a evidenciar el valor esperado de este valor presente neto que mencioné anteriormente. A partir de estas simulaciones se llegó a los siguientes resultados. Cuando se realizaron modelaciones de la capacidad máxima, que recordemos es la capacidad con la que vamos a trabajar a lo largo de los 9 años, ya que no va a cambiar, desde variaciones desde las 100.000 vacunas hasta las 500.000 vacunas, con variaciones de 50.000, el sistema encontró que el valor esperado, el valor presente neto, se maximiza cuando la capacidad es de 300.000 unidades. Esto lo podemos observar gráficamente cuando graficamos el valor neto esperado, el valor presente neto, contra la capacidad que mencioné anteriormente. Otro resultado es que en aproximadamente el 99% de las simulaciones, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, el valor presente neto fue positivo, indicando que la probabilidad de que el negocio de beneficios positivos
es muy alta. Finalmente, la plataforma Crystal Ball también permite optimizar este valor de capacidad, y por medio de este proceso de optimización encontramos que el valor esperado del valor presente neto es aproximadamente 983 millones una vez se maximiza el valor en 320.000 unidades de vacunas. El siguiente resultado es que al observar el histograma de las probabilidades, una vez tomamos esta maximización de la que hablé de las 320.000 vacunas, se observa que por medio de la mediana que el 50% de las ganancias serán mayores a los 893 millones de pesos en el valor presente neto en el 50% de los casos. Es decir, esto nos muestra gráficamente y evidentemente que el valor presente neto esperado será positivo en la mayoría de los casos, y no solo eso, sino que será bastante alto. Al realizar 1000 simulaciones, en el peor de los casos, es decir, en el menos del 1% de los casos, se contó con un valor presente neto negativo de 76 millones negativos, y en el mejor de los casos, pues que muy probablemente no ocurra, obtendremos como empresa un valor presente neto de casi 2.000 millones de pesos. Finalmente, el Crystal Ball nos arrojó que tenemos una desviación estándar bastante alta de aproximadamente 400 millones de pesos. Esto podría llegar a ser problemático en cuanto a que nos habla de que los datos están bastante dispersos, pero al observar con un 95% de confianza que siempre va a ser positivo este valor, pues no nos preocupa y nos incita a pensar que deberíamos invertir. Finalmente podemos hablar de unas cuantas conclusiones. Podemos afirmar que las condiciones están dadas para que la compañía no dude en invertir en este negocio, dados los siguientes factores. En los 9 años se espera una demanda real de las vacunas buena o mejor con un 80% de probabilidad. Esto lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de la proyección de la demanda real. Entonces podemos afirmar que es muy alta la probabilidad de que por lo menos la demanda real sea buena, y esto nos va a permitir utilidades para todos los años. Continuando, el negocio es bastante rentable teniendo en cuenta que los costos rondan el 18% del precio que se cobra por la vacuna. Esto nos dice que realmente por cada unidad vendida estamos obteniendo un margen muy alto, a pesar de las distintas problemáticas que vayamos a poder tener, como la pérdida de la patente o como la entrada de los competidores. Por último, la pérdida de la patente, a pesar de tener una probabilidad bastante alta para algunos años del 50%, no es tan amenazante debido precisamente a esta alta utilidad que encontramos en los años de operación, en los primeros 4 años en los que no vamos a sufrir pérdida de patente de ningún modo. Habiendo dicho esto, y finalmente como grupo consultor, recomendamos firmemente que como Petco ingrese en este negocio de las vacunas, y para el año 1 se plantee una capacidad de 320.000 unidades de vacuna, que es con la capacidad que se va a trabajar a lo largo de los 9 años. Muchas gracias.